La presidenta de la Asociación de Colonos llamó a la policía porque yo estaba limpiando mis propios paneles solares. Fue un error monumental. Ella no tenía ni la menor idea de que yo soy un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, con el poder de desmantelar toda su operación corrupta con una sola sentencia. Ahí estaba yo, a las 6:17 de una mañana de sábado, equilibrado en mi escalera con un limpiacristales, cuando de repente el sonido de las sirenas policiales rompió la calma suburbana. Dos patrullas entraron en mi entrada, con la grava crujiendo bajo sus neumáticos como huesos rotos. Bajé lentamente, con la solución de limpieza aún goteando de mis manos, y observé a dos oficiales salir con esa postura familiar de manos en la cintura. Detrás de ellos, la presidenta de la asociación, Brenda Castillo, estaba parada junto a su BMW blanco como si acabara de conquistar un pequeño país, con los brazos cruzados, prácticamente brillando de satisfacción vindicativa. El rocío de la mañana hacía que todo brillara excepto su sonrisa fría. Lo que ella no sabía era que, durante 3 meses, yo había estado construyendo silenciosamente un caso contra sus esquemas financieros. Su pequeño viaje de poder acababa de convertirse en mi arma humeante. ¿Qué harías si alguien usara a la policía como arma contra ti en tu propio jardín? Déjame retroceder y contarte cómo terminé en este lío. Mi nombre es Marco Antonio Torres, y hace 6 meses vivía lo que la mayoría llamaría el sueño de la tranquilidad. Si tu versión implica 23 años, siendo un magistrado de circuito golpeando mazos y lidiando con lo peor que la humanidad tiene para ofrecer. Me especialicé en derechos civiles y leyes de propiedad, el tipo de casos que restauran tu fe en la justicia o te hacen querer convertirte en un ermitaño. Pero la vida cambia rápido cuando el cáncer cruza tu puerta. A mi esposa, Sara, le diagnosticaron cáncer de mama hace 2 años. Y de repente esas noches, revisando precedentes legales, no importaban tanto como sostener su mano durante las sesiones de quimioterapia. El olor antiséptico de los pasillos del hospital se volvió más familiar que mis cámaras de caoba, y verla luchar por su vida puso todo en perspectiva. Cuando Sara venció la enfermedad, porque mi esposa es más dura que el acero, decidimos empezar de nuevo. Tomé la jubilación anticipada a los 52 años y nos mudamos a Residencial Los Álamos. Imagina un suburbio perfecto, calles bordeadas de árboles donde tu mayor preocupación debería ser si el sistema de riego del vecino está mojando la acera. Sara necesitaba modificaciones de accesibilidad durante su recuperación. Construí una hermosa rampa de madera hacia nuestra puerta principal. Construcción de roble sólido que cumplía con todos los requisitos de accesibilidad y me costó una fortuna en materiales. El sonido de las ruedas de la silla de ruedas de Sara, rodando suavemente por esa rampa cada tarde, era música para mis oídos. Nuestro pastor alemán, rescatado, Rex, patrullaba debajo de ella como un guardia de seguridad peludo, mientras nuestra hija Emma tocaba la guitarra en el porche durante sus descansos de la universidad. Los paneles solares vinieron después. 36 paneles relucientes que podían alimentar toda nuestra casa y reducir nuestra factura de electricidad de la CFE de 6,000 a 200 pesos al mes. Investigué durante meses, obtuve los permisos municipales adecuados, contraté contratistas con licencia. El suave zumbido de la conversión de 1900 energía limpia era el sonido más dulce que había escuchado. Fue entonces cuando conocí a Brenda Castillo. Imagina a una mujer que mide la altura del césped con una regla real y trata los estatutos del fraccionamiento como escrituras sagradas. Brenda había sido presidenta durante 6 años, desde que se mudó aquí desde algún desarrollo exclusivo donde ser agente de bienes raíces aparentemente la calificaba para microgestionar la existencia de todos. Su BMW blanco con placas de lujo merodeaba por el vecindario como una patrulla, cazando violaciones. La primera multa apareció en horas, un papel amarillo brillante que crujía como hojas de otoño cuando lo desdoblé. Violación estética de los estándares arquitectónicos. Multa, 3,000 pesos. La rampa fue atacada al día siguiente. Modificación estructural no permitida.
Multa, 3,000 pesos. Caminé para aclarar las cosas pensando que la gente razonable podría resolver esto. Encontré a Brenda midiendo la altura del buzón de su vecina con una cinta métrica. Aparentemente, el buzón decorativo de la señora Chan era 3 pulgadas demasiado alto para los estándares comunitarios. «Señor Torres», dijo Brenda, consultando su portapapeles como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. «Esta comunidad tiene estándares. No podemos permitir que la gente instale lo que quiera. Todo está debidamente permitido», expliqué pacientemente. «La rampa cumple con los requisitos de la ley de inclusión, y los paneles cumplen con todos los códigos municipales». Su sonrisa podría haber congelado café caliente. «El Comité de Arquitectura revisará su solicitud, pero estas modificaciones impactan significativamente los valores de la propiedad». Aquí es lo que yo no sabía todavía. El Comité de Arquitectura de Brenda no se había reunido en 2 años. Ella estaba tomando decisiones sola, atacando a quien no encajara en su visión de la perfección suburbana. Las decoraciones del jardín de la señora Chan eran culturalmente inapropiadas. La bandera de la familia Tovar era demasiado grande. Pero de alguna manera el jacuzzi, no permitido del tesorero de la Junta, Roberto Hernández, nunca recibió una multa. Los comités de arquitectura deben seguir sus propios estatutos y documentar decisiones. Si no hay reunión del comité, no hay un proceso de aprobación válido. Esa noche, Sara y yo nos sentamos en nuestra rampa ilegal, escuchando el suave zumbido de nuestros paneles solares, haciendo exactamente lo que fueron diseñados para hacer. Rex se extendía sobre los tablones de madera cálida. «Ella parece encantadora», dijo Sara, su sarcasmo lo suficientemente afilado para cortar vidrio. No tenía idea de que estaba a punto de obtener un doctorado en cómo el poder mezquino corrompe absolutamente. Brenda no perdió tiempo en hacer su movimiento. 3 días después de nuestro pequeño encuentro midiendo buzones, encontré otro aviso amarillo pegado en mi puerta. Este tenía membrete oficial y un lenguaje legal elegante que me habría impresionado más si no hubiera pasado 2 décadas leyendo documentos legales reales. Reunión de emergencia de la Junta, discusión de violaciones flagrantes, martes, 7:00 p.m., Casa Club. La Casa Club olía a café quemado y sueños rotos cuando llegué ese martes por la noche. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto como avispas enojadas, proyectando todo en ese brillo de oficina poco favorecedor que hace que todos parezcan muertos o estreñidos. Las sillas plegables chirriaban contra el piso, mientras los residentes entraban, los 12 que asistieron. En un vecindario de 847 casas, Brenda había logrado llenar la reunión con su sección de porras personal. Sara rodó su silla de ruedas a mi lado, Emma a su otro lado para apoyo moral. Rex tuvo que quedarse en casa, pero honestamente, probablemente tenía mejor juicio que la mayoría de las personas en esa habitación. Brenda se sentó en la cabecera como si estuviera presidiendo la Suprema Corte, flanqueada por sus leales discípulos, Roberto Hernández, quien gastaba más en químicos para el césped que la mayoría de la gente en autos, y Patricia Millán, la coordinadora no oficial de vigilancia del vecindario. «Damas y caballeros», comenzó Brenda, haciendo clic en su control remoto de PowerPoint con la autoridad de un general lanzando una campaña militar. «Estamos aquí para abordar violaciones serias que amenazan los estándares de nuestra comunidad y los valores de propiedad. La primera diapositiva mostraba mis paneles solares desde 1910. 3 ángulos diferentes, como fotos de evidencia de una escena del crimen. Tuve que morderme la lengua para no reírme. Durante mis años en el estrado, había visto fotos reales de escenas del crimen, y créanme, los paneles solares generando energía limpia no califican. Estas instalaciones no autorizadas», continuó con gravedad teatral, «violan nuestra armonía arquitectónica y crean contaminación visual que impacta la inversión de cada propietario». Roberto Hernández asintió tan vigorosamente que me preocupaba que su cabeza pudiera desprenderse y rodar por el suelo. «Los valores de la propiedad lo son todo en una comunidad como la nuestra.
No podemos permitir que los individuos tomen decisiones egoístas que lastimen a todos los demás. Eso es mucho viniendo de un tipo cuyo patio trasero parecía que una planta de procesamiento químico había explotado. Pero mantuve la boca cerrada y escuché de la manera que había aprendido a hacer cuando los acusados estaban ocupados cavando sus propias tumbas en mi sala del tribunal. La segunda diapositiva presentaba mi rampa de accesibilidad fotografiada desde un ángulo que la hacía parecer una máquina de asedio medieval. Esta estructura no permitida representa un peligro de seguridad y una modificación no autorizada que viola múltiples estándares comunitarios. La señora Chan, bendito sea su corazón, levantó una mano temblorosa. Pero es solo una rampa para la silla de ruedas de su esposa. Me parece bien. Patricia Millán se inclinó hacia adelante como un buitre detectando carne fresca. Señora Chan, apreciamos su opinión, pero los estándares de propiedad existen para beneficio de todos. No podemos hacer excepciones basadas en circunstancias personales. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cerebro legal. En la Facultad de Derecho habíamos estudiado un caso histórico sobre violaciones procedimentales de asociaciones de colonos, juntas que ignoraban sus propios estatutos para atacar a residentes específicos. El precedente era claro como el cristal. La aplicación arbitraria equivale a acoso. Hora de mi primer contraataque. Señorita Castillo, dije, poniéndome de pie lentamente con la confianza tranquila que viene de saber que estás a punto de dar jaque mate a alguien. ¿Podría por favor mostrarnos las actas de la reunión del Comité de Arquitectura donde se establecieron estos estándares? Su lápiz labial perfectamente aplicado se estiró en lo que caritativamente podría llamarse una sonrisa, pero sus ojos se volvieron muertos como lagos invernales. El Comité de Arquitectura opera bajo pautas establecidas. Me gustaría ver las actas reales de la reunión, presioné, sacando mi teléfono y abriendo casualmente la aplicación de grabación de voz. ¿Cuándo se reunió el comité por última vez para revisar las solicitudes? Silencio. El tipo de silencio que cae en una sala del tribunal cuando un testigo se da cuenta de que ha sido atrapado en una mentira. Los dedos de Brenda tamborileaban contra su portapapeles como si estuviera escribiendo correos electrónicos de pánico invisibles. El comité revisa las solicitudes según sea necesario, logró decir finalmente, su voz subiendo media octava. Entonces, ¿tiene documentación de reuniones recientes? Sonreí agradablemente. Porque he hecho una investigación y tengo curiosidad sobre el proceso de aprobación para otras modificaciones por aquí. Me volví hacia Roberto. Roberto, ¿cuándo obtuviste la aprobación arquitectónica para esa instalación? ¿De jacuzzi? Su rostro pasó por más colores que un anillo de humor en una licuadora. Bueno, eso es diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté. Y Patricia, esas persianas decorativas son encantadoras. ¿Cuándo fueron aprobadas? Patricia de repente encontró sus uñas más fascinantes que las joyas de la corona. Esas persianas han estado allí por años. 2 años en realidad. Revisé los registros de permisos municipales. Mi sonrisa de tribunal probablemente se notaba ahora. Parece que hay algunos patrones interesantes en la aplicación de reglas por aquí. La compostura de Brenda se rompió como pavimento viejo. Señor Torres, no estamos aquí para discutir sobre otros residentes. En realidad, absolutamente lo estamos, dije, dejando que 23 años de autoridad judicial se filtraran en mi voz. Si va a citar violaciones, la aplicación debe ser consistente para todos los residentes. De lo contrario, es solo acoso selectivo disfrazado de gobernanza. La habitación se quedó lo suficientemente tranquila como para escuchar la respiración nerviosa de Patricia. Propongo una votación inmediata, anunció Brenda, claramente nerviosa y desesperada por terminar esto antes de que empeorara. Multas de 10,000 pesos por ambas violaciones. 30 días para cumplir o enfrentar acciones legales. La votación fue 3-2, con 2 miembros de la Junta lo suficientemente inteligentes como para reconocer un barco hundiéndose cuando lo vieron. Pero mientras salía al aire fresco de la noche, respirando el aroma del jardín de jazmines de la señora Chan y escuchando a mi teléfono terminar de grabar, no estaba preocupado. Tenía toda la reunión en audio
y mi investigación había revelado algo delicioso. Su comité de arquitectura no se había reunido en realidad en más de 2 años. Cada decisión había sido un capricho personal de Brenda. Ella acababa de darme suficiente cuerda para colgar toda su operación. Simplemente no lo sabía todavía. Brenda aparentemente no apreció ser avergonzada frente a su propia junta porque regresó golpeando más fuerte que un equipo de demolición en horas extras. 4 días después de la reunión, encontré un sobre legal grueso atascado en mi puerta principal. El tipo que cuesta franqueo extra y hace que tu corazón se salte un latido cuando ves la dirección del remitente. Gutiérrez, Sandoval y Asociados. Incluso el membrete gritaba: abogado caro que cobra por respirar. La carta de cese y desistimiento eran 3 páginas de intimidación legal que habrían asustado a la mayoría de los propietarios. Afortunadamente para mí, había escrito suficientes órdenes judiciales para reconocer el trabajo amateur cuando lo veía. La carta exigía la eliminación inmediata tanto de los paneles solares como de la rampa de accesibilidad, amenazaba con embargos de propiedad, procedimientos de ejecución hipotecaria y advertía que todos los honorarios legales se cargarían a mi cuenta. Sara me encontró riéndome sobre mi café matutino mientras lo leía. «¿Buenas noticias, cariño?», preguntó, rodando su silla de ruedas hasta nuestra mesa de cocina. «Oh, es fantástico», dije, agitando la carta. Brenda contrató a un bufete que se especializa en transacciones inmobiliarias para manejar la aplicación de reglas de la asociación. Es como contratar a un panadero para realizar una cirugía cerebral. Pero Brenda no había terminado de flexionar su nuevo músculo legal. Lanzó lo que solo puedo describir como una campaña de presión vecinal que habría enorgullecido a un operador político. Folletos brillantes aparecieron en cada buzón, advirtiendo sobre ciertos residentes que estaban socavando los valores de la propiedad y los estándares comunitarios. El lenguaje estaba cuidadosamente codificado, nunca mencionando nombres, pero de alguna manera todos sabían exactamente a quién se refería. Creó un grupo de Facebook llamado Estándares de los Álamos e invitó a todos, excepto naturalmente, a los alborotadores como yo y la señora Chan. Emma me mostró las capturas de pantalla, publicaciones sobre mantener la integridad cultural y proteger el vecindario de influencias externas. El racismo era sutil pero persistente, como monóxido de carbono, envenenando lentamente la atmósfera comunitaria. Mientras tanto, yo estaba haciendo mi propia investigación. Sesiones nocturnas con registros públicos y bases de datos estatales revelaron algunos patrones fascinantes. La asociación no había presentado los informes anuales requeridos ante el Estado en 2 años. La compañía de mantenimiento de la piscina no había recibido pago en 6 meses, lo que explicaba por qué nuestra amenidad de lujo parecía un experimento científico cultivando algas. Lo más interesante de todo, el presupuesto de jardinería se había triplicado misteriosamente, mientras que la calidad real del trabajo había ido cuesta abajo más rápido que una montaña rusa. Recordé un caso del principio de mi carrera, una junta de colonos en Guadalajara que fue atrapada malversando fondos comunitarios a través de contratos de proveedores inflados. El patrón siempre era el mismo: crear emergencias falsas, aprobar pagos inflados a contratistas amigos, embolsarse la diferencia. Era fraude disfrazado de mejora comunitaria. El estrés estaba afectando a Sara, sin embargo. La atrapaba mirando por la ventana hacia la casa de Brenda, con líneas de preocupación arrugando su frente. Lo último que necesitaba después de vencer el cáncer era una guerra vecinal, pero ella era más dura que el titanio y se negó a retroceder. «No vamos a quitar esa rampa», me dijo una noche mientras nos sentábamos afuera escuchando los paneles solares tararear su canción tranquila de independencia energética. Luché contra el cáncer. Puedo manejar a una megalómana con un portapapeles. Fue entonces cuando Brenda hizo su siguiente movimiento, y fue uno grande. Contactó al Departamento de Servicios Públicos del municipio
alegando que mis paneles solares no estaban debidamente permitidos y representaban un peligro de seguridad. Estaba terminando de cenar con mi familia cuando sonó el timbre, y allí estaba Gerardo K., inspector eléctrico municipal, luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar de la tierra. «Siento molestarlos», dijo, consultando su portapapeles con obvia reticencia. «Recibí una queja sobre una instalación solar no permitida. Tengo que hacer una verificación de cumplimiento». «Ningún problema», dije, tomando mi archivo de permisos. En mis días de juez, había aprendido que la cooperación con los inspectores generalmente funcionaba mejor que la confrontación. Todo está debidamente documentado. Gerardo pasó 20 minutos revisando conexiones, revisando permisos y probando sistemas de seguridad. Todo el tiempo, podía ver a Brenda observando desde el otro lado de la calle como un halcón estudiando a un ratón. Cuando terminó, Gerardo sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Quienquiera que haya llamado esto estaba confundido o tratando de causar problemas, dijo. Esta es una de las instalaciones más limpias que he visto en todo el año. Cumple con todos los requisitos del código y más allá. ¿Alguna idea de quién presentó la queja?, pregunté inocentemente. Bueno, probablemente no debería decirlo, pero... Gerardo miró a su alrededor y bajó la voz. La señora de enfrente, la misma que llamó sobre otras 3 casas este mes. Estamos empezando a pensar que simplemente no le gustan los paneles solares. Después de que Gerardo se fue, quedé en mi entrada, respirando el aire de la tarde que llevaba el aroma de las flores de la señora Chan. 3 otras casas. Brenda estaba acosando sistemáticamente a cualquiera que se atreviera a mejorar su propiedad sin su aprobación personal. Esa noche, presenté mi primera queja formal ante la Profeco y la Junta Reguladora Estatal. El papeleo fue sencillo. Había escrito documentos similares cientos de veces desde el otro lado del estrado. Mala gestión financiera, aplicación selectiva, violaciones procedimentales, acoso a residentes con discapacidades. El archivo de evidencia crecía día a día. También me acerqué discretamente a la señora Chan y a los Tobar, construyendo una coalición de víctimas de Brenda. Resultó que yo no era el único que mantenía registros detallados. La señora Chan, bendito sea su corazón, era una asistente legal jubilada que había estado documentando cada interacción desde que Brenda atacó por primera vez las decoraciones de su jardín. Pero Brenda no había terminado de escalar. Su siguiente movimiento sería el más vengativo hasta ahora, y finalmente me daría el arma humeante que necesitaba para destruirla por completo. La desesperación de Brenda comenzaba a mostrarse, y las personas desesperadas cometen errores estúpidos. Su siguiente movimiento fue tan vengativo que habría sido impresionante si no fuera completamente insensato. Comenzó con un encuentro casual en el supermercado un sábado por la mañana. Estaba comprando suplementos dietéticos especiales para Sara. La recuperación del cáncer significa ser extra cuidadoso con la nutrición. Literalmente choqué con Brenda en la sección de frutas y verduras. Mi carrito empujó el suyo mientras yo alcanzaba las espinacas orgánicas, y las bolsas de col rizada sobrevaloradas en su canasta se movieron ligeramente. «Disculpe», dije cortésmente, como lo hacen los seres humanos normales cuando chocan accidentalmente con alguien. Gran error. Aparentemente, la cortesía básica fue toda la apertura que Brenda necesitaba para lanzarse a un sermón sobre mis violaciones en curso allí mismo, entre los plátanos y los pimientos. Su voz resonaba a través de la sección de productos como si estuviera anunciando una venta de liquidación, atrayendo miradas de otros compradores que solo intentaban comprar comestibles en paz. «Señor Torres, necesita entender que su actitud está afectando a toda la comunidad», siseó, aferrando el mango de su carrito como si lo estuviera estrangulando. «Estas violaciones no van a desaparecer solo porque usted cree que está por encima de las reglas». Mantuve mi voz tranquila y nivelada. 23 años de lidiar con testigos hostiles me habían enseñado que la escalada nunca ayuda. «Brenda, todo lo que he instalado está legalmente permitido y debidamente documentado.
Si tiene inquietudes específicas, podemos discutirlas a través de los canales adecuados. ¿Canales adecuados? Su risa podría haber cuajado la leche en el pasillo 3. ¿Te refieres a contratar abogados? ¿Caros para intimidar a voluntarios trabajadores? No había contratado a ningún abogado, pero señalar eso habría sido como tratar de razonar con un huracán. Espero que podamos resolver esto razonablemente, dije, y comencé a alejarme. Fue entonces cuando ella cometió el error fatal que eventualmente la destruiría. 3 días después, recibí una llamada del agente Ramírez de la Fiscalía solicitando si podía ir a discutir una denuncia presentada en mi contra. Cuando pedí detalles, sonaba genuinamente confundido. Señor, hay un reporte aquí alegando que usted acorraló a alguien en un supermercado e hizo declaraciones amenazantes. La denunciante solicita que investiguemos posibles cargos de acoso. Casi me reía a carcajadas. Cuando presidía disputas domésticas, había visto este libro de jugadas antes. Abusadores que llamaban a la policía sobre sus víctimas cuando éstas se defendían. Pero Brenda había elegido el objetivo equivocado para sus falsas acusaciones. Estaré allí enseguida, le dije al agente Ramírez. Y asumo que querrán ver las grabaciones de seguridad del supermercado para verificar lo que realmente sucedió. Silencio en el otro extremo. No habíamos pensado en eso todavía, señor. 20 minutos después, estaba sentado en la oficina del Ministerio Público, explicando a un agente muy apenado que los encuentros en el supermercado no constituyen típicamente acoso criminal. Las grabaciones de seguridad, cuando se molestaron en revisarlas, mostraron exactamente lo que sucedió. Una conversación breve y educada, iniciada enteramente por la víctima. Pero Brenda no había terminado. Mientras yo lidiaba con su reporte policial falso, ella estaba ocupada organizando una petición para que los residentes problemáticos fueran eliminados del vecindario. El lenguaje era cuidadosamente vago, pero la lista de objetivos era específica. Yo, la señora Chan, los Tovar y cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Esa tarde, decidí que era hora de cavar más profundo en las finanzas de Residencial Los Álamos. Lo que encontré en los registros públicos hizo que mi presión arterial se disparara como un lanzamiento de cohete. ¿Recuerdan ese presupuesto de jardinería que se había triplicado misteriosamente? Resulta que la compañía que recibía esos pagos inflados era propiedad del novio de Brenda, Tomás Mendoza, un tipo cuya experiencia previa en jardinería consistía en cortar su propio césped. 800,000 pesos en consultas de jardinería de 1,200 emergencia. Durante 2 años por trabajo que cualquier jardinero competente podría haber hecho por una cuarta parte del precio. La documentación era risiblemente incompleta. Facturas sin desglose, pagos aprobados sin votos de la Junta, contratos firmados sin licitación competitiva. Había visto este esquema exacto procesado en mi tribunal antes. Un concejal municipal intentó el mismo truco con contratos de reparación de carreteras y terminó pasando 3 años en una prisión federal. El patrón siempre era idéntico: crear emergencias falsas, contratar contratistas amigos a tasas infladas, embolsarse la diferencia a través de sobornos o pagos directos. La señora Chan demostró ser una aliada invaluable para desentrañar esta red financiera. Su experiencia como asistente legal significaba que sabía exactamente qué documentos solicitar y cómo interpretar la contabilidad deliberadamente confusa. Pasamos 3 noches en mi mesa de cocina esparciendo papeles por la superficie, como si estuviéramos planeando una campaña militar, mientras Sara nos mantenía abastecidos con café y sus legendarias galletas con chispas de chocolate. «Mira esto», dijo la señora Chan, señalando una serie de pagos con sus gafas de lectura encaramadas en su nariz. «Mismo proveedor, misma cantidad, aprobado por la misma persona cada mes durante 18 meses. Eso no es jardinería. Eso es lavado de dinero». La evidencia era abrumadora, pero necesitaba una pieza más para hacer el caso inquebrantable. Fue entonces cuando
Brenda me lo entregó en bandeja de plata con su táctica más desesperada hasta el momento. Presentó una denuncia formal por allanamiento de morada ante la policía, alegando que mi mantenimiento rutinario de paneles solares requería que yo invadiera áreas comunes de la asociación. La lógica era tan retorcida que pertenecía a una fábrica de pretzels, pero había encontrado un tecnicismo. La ruta de acceso a mi techo técnicamente cruzaba una franja de 15 centímetros de terreno común cerca de la línea de propiedad. El comandante Martínez me llamó personalmente. Juez Torres, tengo la queja más extraña aquí. Alguien quiere que lo arreste por allanamiento mientras limpia sus propios paneles solares. La ironía era deliciosa. La extralimitación vengativa de Brenda estaba a punto de desencadenar la confrontación misma que expondría toda su operación corrupta. Programe el arresto, le dije, y asegúrese de que haya muchos testigos. El arresto estaba programado para las 6:00 am de un martes. La idea de Brenda de máxima humillación. Atraparme en pijama cuando los vecinos se dirigían al trabajo. Con lo que no contaba era con mis 23 años de experiencia manejando situaciones exactamente como esta. Los oficiales Rodríguez y López llegaron justo a tiempo, luciendo tan entusiasmados como hombres asistiendo a sus propios funerales. Yo ya estaba vestido y esperando en mi porche delantero con café para todos, porque tratar a las personas con respeto tiende a funcionar mejor que el drama. «Buenos días, caballeros», dije, entregándoles tazas humeantes. «Hermoso día para esta tontería, ¿no es así?» El oficial Rodríguez tomó un sorbo y sacudió la cabeza. «Señor, esta es la queja de allanamiento más extraña que he visto en 15 años. ¿Está seguro de que no sabe por qué alguien presentaría esto?» «Oh, sé exactamente por qué», me reí entre dientes. «Pero manejemos esto adecuadamente. Asumo que necesitan procesarme». El viaje a la estación fue casi cómodo. López seguía disculpándose mientras Rodríguez murmuraba sobre el desperdicio de recursos de los contribuyentes. Cuando llegamos, el sargento de escritorio levantó la vista de su papeleo y casi dejó caer su bolígrafo. «Magistrado Torres, ¿qué demonios hace usted aquí?» Y así, mi tapadera cuidadosamente mantenida voló por los aires. «Procesamiento, aparentemente», dije con una sonrisa. «Aunque agradecería si pudiéramos mantener esto discreto hasta que esté listo para hacer algo de ruido». La mandíbula del oficial Rodríguez prácticamente golpeó el piso de linóleo. «Usted es un magistrado. ¿Por qué no dijo nada?» «Porque quería manejar esto como cualquier otro ciudadano», expliqué mientras procesaban el papeleo. «Sin trato especial, sin atajos, solo el buen y antiguo debido proceso constitucional». Mientras tanto, en Residencial Los Álamos, Brenda estaba teniendo el mejor momento de su vida. Sara me contó más tarde que miró desde nuestra ventana cómo Brenda prácticamente saltaba por su entrada, llamando a la gente y publicando en redes sociales sobre el elemento criminal siendo eliminado del vecindario. Incluso llamó al periódico local. Su compañero de golf trabajaba allí como reportero, pero esto es lo que Brenda no sabía. Mientras celebraba su victoria pírrica, yo no era solo un jubilado tranquilo que arreglaba sistemas de riego. Yo era Marco Antonio Torres, veterano de 23 años del Tribunal Superior con una especialidad en derechos civiles y gobernanza municipal. Había pasado más de 2 décadas defendiendo los derechos de propiedad constitucionales y conocía la ley de condominios y asociaciones mejor que la mayoría de los abogados que afirmaban especializarse en ella. Más importante aún, tenía contactos en todos los sistemas legales y gubernamentales que respetaban mi trabajo y mi integridad. La fiscal que revisaría este caso era Janet Martínez, sin relación con el comandante Martínez, una excompañera de la Facultad de Derecho que me había llamado para pedir consejos sobre cuestiones constitucionales más veces de las que podía contar. Emma estaba furiosa cuando se enteró del arresto, pero su ira se canalizó en algo productivo. Mi hija, experta en tecnología, pasó la tarde sumergiéndose profundamente en la presencia en línea de Brenda, descubriendo un tesoro de evidencia que nunca podría haber encontrado por mi cuenta.
capturas de pantalla de publicaciones discriminatorias en Facebook, quejas ante la Profeco contra su empresa de bienes raíces, violaciones de permisos municipales en proyectos que había manejado, todo cuidadosamente preservado antes de que Brenda pudiera eliminar la evidencia. «Papá, mira esto», dijo Emma esa noche, mostrándome la pantalla de su laptop. «Tiene 17 quejas en la Procuraduría del Consumidor y 3 clientes diferentes la están demandando por incumplimiento de contrato. Además, encontré los registros financieros de su empresa en una base de datos pública. ¿Quieres adivinar quién ha estado pagando a Tomás Mendoza por servicios de consultoría? Las piezas estaban cayendo en su lugar como fichas de dominó en un terremoto. La empresa de bienes raíces de Brenda había estado canalizando dinero a través de los contratos de jardinería de la asociación, creando un esquema de malversación perfecto, disfrazado de mejora comunitaria. El arresto no era solo acoso, era desesperación. Estaba tratando de silenciar a la única persona que tenía el conocimiento y las conexiones para exponer toda su operación. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. Había terminado de jugar a la defensa. Era hora de usar cada herramienta en mi arsenal legal para derribar este pequeño reino corrupto que ella había construido en los suburbios. Pero primero, necesitaba dejar que cavara su agujero un poco más profundo. La mejor parte de tratar con criminales desesperados es que siempre exageran su mano, y Brenda estaba a punto de exagerar la suya espectacularmente. Mi oficina en casa se transformó de la noche a la mañana de un espacio tranquilo de retiro a una sala de guerra legal que habría puesto celoso a un estratega militar. Sara rodó su silla de ruedas entre pilas de documentos, organizando todo con la precisión metódica de alguien que había vencido al cáncer a través de pura determinación. Emma se apoderó de mi laptop, creando archivos de evidencia digital mientras enseñaba a sus padres tecnológicamente desafiados sobre almacenamiento en la nube y preservación de capturas de pantalla. Incluso Rex se nombró guardián oficial de documentos, acostándose protectoramente sobre cajas de papeles, como un asistente legal peludo. La primera orden del día fue construir un caso hermético contra el abogado de Brenda. Durante mis años en el estrado, había visto a muchos abogados empujar los límites éticos, pero Gutiérrez, Sandoval y asociados habían saltado sobre ellos por completo. Sus cartas amenazantes mostraban un claro conflicto de intereses. Representar tanto a la asociación como a Brenda personalmente creaba una violación de privilegio abogado-cliente de libro de texto que haría llorar de alegría a los profesores de derecho. Redacté una queja ética formal al Colegio de Abogados del Estado, completa con evidencia documentada de representación conflictiva y arreglos de honorarios indebidos. Cuando los jueces en funciones o retirados presentan quejas ante el colegio, tienden a ser aceleradas a través del proceso disciplinario. El elegante membrete de Gutiérrez no los protegería de sanciones profesionales. La señora Chan demostró valer su peso en oro legal. Su experiencia significaba que podía navegar documentos financieros como un sabueso siguiendo un rastro. Pasamos 3 noches rodeados de estados de cuenta bancarios y facturas. «Mira este patrón», dijo la señora Chan. «Mismo proveedor, misma cantidad inflada, aprobada por Brenda sola sin votos de la Junta. En mis 40 años de trabajo legal, nunca he visto documentación tan descuidada. Las irregularidades financieras de la asociación se remontaban a 4 años. Pero los contratos de jardinería de Tomás Mendoza eran solo la punta del iceberg. Recibos faltantes por miles en reparaciones de emergencia que nunca ocurrieron, pagos de proveedores a empresas que no existían, aumentos de cuotas que nunca fueron votados adecuadamente por la membresía. Brenda había tratado la tesorería de la asociación como su cajero automático personal. Emma unió nuestra investigación de maneras que nunca podría haber imaginado. Mientras la señora Chan y yo luchábamos con documentos en papel, Emma estaba construyendo una fortaleza digital de evidencia. Nos enseñó sobre la preservación de capturas de pantalla
el intercambio seguro de documentos y el archivo de redes sociales que se mantendría en la corte. «Papá, no vas a creer lo que encontré», dijo Emma una noche. Brenda ha estado administrando un grupo privado donde ataca específicamente a familias basadas en etnia y nivel de ingresos. Tengo capturas de pantalla de ella llamando a las decoraciones del jardín de la familia Chan culturalmente inapropiadas y diciendo que los hijos de los Tovar son disruptivos para los estándares comunitarios. Fue entonces cuando llamé a mi ex colega, la abogada de derechos civiles Janet Martínez, para una sesión de estrategia. Janet había pasado su carrera luchando contra casos de discriminación, y cuando describí los patrones de aplicación selectiva de Brenda, su respuesta fue inmediata. «Marco, esto no es solo mala gestión de la asociación. Esto es una violación federal de derechos civiles. Las leyes de vivienda justa se aplican a las asociaciones de colonos igual que a los propietarios. Si ella está atacando a residentes basándose en raza o etnia, está enfrentando cargos federales graves». Desarrollamos un enfoque de múltiples frentes que golpearía a Brenda desde todos los ángulos posibles. Denuncias penales por malversación y fraude postal, demandas de derechos civiles por aplicación discriminatoria, reportes al SAT por ingresos no declarados y quejas ante la Fiscalía General del Estado por mala gestión financiera. Era guerra legal en múltiples frentes diseñada para abrumar sus recursos limitados y exponer cada aspecto de su operación corrupta. Los aspectos técnicos requerían una coordinación cuidadosa. La señora Chan manejó la contabilidad forense, documentando cada pago sospechoso y recibo faltante. Emma gestionó nuestra preservación de evidencia digital, asegurando que todo fuera admisible en la corte. Yo preparé los expedientes legales, recurriendo a décadas de experiencia. Sara coordinó nuestro alcance comunitario a pesar de sus desafíos de movilidad, y su calidez genuina creó un marcado contraste con el autoritarismo frío de Brenda. Nuestra casa se convirtió en la sede no oficial del vecindario, con residentes pasando regularmente para compartir sus propias historias de horror y evidencia de acoso. El señor Tovar, el comprador de vivienda bloqueado, resultó ser un ex regidor que entendía exactamente cómo operaban los funcionarios corruptos. «He visto este libro de jugadas antes», nos dijo. «Comienzan con la aplicación selectiva, escalan a la manipulación financiera y siempre se extralimitan cuando se sienten amenazados. Brenda sigue el guión perfectamente». La vigilancia fue casi entretenida. Brenda pasaba por nuestra casa varias veces al día, claramente tratando de averiguar qué estábamos planeando. Instalé cámaras de seguridad con los permisos adecuados, documentando su comportamiento cada vez más errático. Rex desarrolló una respuesta pavloviana al sonido del motor de su BMW, gruñendo suavemente cada vez que ella pasaba como un acosador suburbano. Al final de la semana, nuestro archivo de evidencia podría haber ahogado a un caballo. Documentos financieros, grabaciones de audio, declaraciones de testigos, capturas de pantalla de redes sociales y suficientes precedentes de derecho constitucional para llenar una biblioteca. Teníamos todo lo necesario para exponer toda la operación de Brenda y proteger a cada familia que había atacado. La única pregunta restante era cuándo y dónde hacer saltar la trampa. La reacción de Brenda a nuestra creciente resistencia fue como ver a un animal acorralado, peligroso, impredecible y absolutamente decidido a llevarse a todos con ella. Aparentemente se había dado cuenta de que el sentimiento del vecindario estaba cambiando en su contra más rápido que un escándalo político, y el pánico hace que la gente haga cosas increíblemente estúpidas. La primera señal de su desesperación llegó en una mañana ventosa de jueves, cuando mis paneles solares misteriosamente dejaron de generar energía. Subí a investigar y encontré varios pernos de montaje aflojados lo suficiente como para interrumpir las conexiones eléctricas. No daño por clima, sino sabotaje deliberado disfrazado. Esa noche, revisé las nuevas grabaciones de seguridad y encontré algo interesante. Una figura vestida de oscuro moviéndose alrededor de mi área,
de techo a las 2:47 a.m., justo cuando Rex había estado ladrando. La marca de tiempo coincidía perfectamente con el auto de Brenda saliendo de su entrada, aunque la grabación no era lo suficientemente clara para una identificación positiva. Aún así, en mi experiencia, cuando alguien tiene motivo, medios y oportunidad, generalmente es tu culpable. Su campaña de desprestigio escaló más allá de los chismes del vecindario al asesinato total del carácter. Comenzó a difundir rumores sobre mi historial criminal, olvidando convenientemente que ella misma había orquestado el arresto. Siguieron llamadas a las compañías de seguros de los propietarios, alegando que mis paneles solares y la rampa violaban los requisitos de la póliza y exigiendo cancelaciones de cobertura. El ángulo del seguro fue particularmente desagradable porque amenazaba nuestra seguridad financiera durante la recuperación continua de Sara. El tratamiento del cáncer es lo suficientemente costoso sin agregar batallas de seguros a la mezcla. Pero Brenda había cometido un error crítico. Presentar informes falsos a compañías de seguros es fraude, un delito federal que conlleva penas graves. Su corrupción se estaba extendiendo como cáncer a través del liderazgo comunitario. Roberto Hernández se acercó a la señora Chan una tarde con lo que llamó un compromiso razonable. Si ella dejaba de apoyar mis actividades problemáticas, sus multas por violaciones de jardín desaparecerían mágicamente. La señora Chan grabó toda la conversación en su teléfono mientras fingía considerar su oferta. «Piénselo, señora Chan», dijo Roberto, su voz resumando falsa sinceridad. «¿Por qué causarse problemas por las batallas de otra persona? Solo queremos una comunidad pacífica donde todos sigan las mismas reglas». La grabación era oro puro, evidencia documentada de corrupción quid pro quo que haría salivar a los fiscales federales. Roberto acababa de confesar la aplicación selectiva basada en el cumplimiento político. Presenté un reporte policial sobre el vandalismo de los paneles solares, aunque sospechaba que la investigación del comandante Martínez sería exhaustiva, pero finalmente inconclusa. El valor real era crear un registro oficial de acoso escalado que apoyaría nuestro caso más grande. Mientras tanto, Brenda programó otra reunión de emergencia de la asociación con el propósito declarado de enmendar los estatutos comunitarios para prohibir paneles solares y modificaciones exteriores retroactivamente. El absurdo legal era impresionante. No se pueden prohibir retroactivamente mejoras legales y exigir el cumplimiento inmediato sin violar unos 50 principios constitucionales diferentes. Pero la respuesta de la comunidad sorprendió a todos, incluido yo. Emma organizó viajes compartidos para residentes mayores que no podían conducir de noche. Sara coordinó el cuidado de niños para padres trabajadores. Tovar usó sus conexiones para asegurar que un observador legal estuviera presente. 67 residentes se presentaron. La asistencia a una reunión de la asociación más grande en la historia de residencial Los Álamos. La casa club estaba llena más allá de su capacidad con personas de pie a lo largo de las paredes y sentadas en el suelo. La energía en la habitación era eléctrica. Brenda llegó luciendo demacrada y a la defensiva, claramente sorprendida por la concurrencia. Su confianza habitual se había evaporado, reemplazada por la valentía desesperada de alguien que sabe que está a punto de perderlo todo. Cuando solicité ver el proceso oficial de enmienda de los estatutos, la insuficiencia legal de su propuesta se hizo inmediatamente evidente. Las enmiendas requieren el 75% de aprobación de la membresía con períodos de notificación adecuados. Esta reunión había sido convocada ilegalmente con aviso insuficiente, haciendo que cualquier voto fuera completamente inválido. Estos procedimientos existen para la protección de todos, expliqué a la sala llena. Las asociaciones no pueden prohibir retroactivamente mejoras legales. Fue entonces cuando Brenda perdió completamente la compostura. Su máscara profesional se deslizó, revelando a la pequeña tirana debajo. Comenzó a gritar sobre alborotadores y valores de propiedad, haciendo amenazas veladas sobre más arrestos y demandas. «Ustedes no entienden lo que están destruyendo», chilló.
Esta comunidad tenía estándares antes de que ciertos elementos se mudaran y comenzaran a exigir un trato especial. El comentario de ciertos elementos fue captado en múltiples teléfonos. Patricia Millán se distanció silenciosamente del estallido, reconociendo el naufragio. Me mantuve calmado durante su colapso, hablando con la autoridad tranquila que viene de saber que tienes todas las cartas ganadoras. Pero Brenda no había terminado. Su última táctica desesperada sería la más vengativa, y finalmente me daría la oportunidad perfecta para revelar exactamente con quién se había estado metiendo. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que ella entrara en ella. Las medidas finales de Brenda fueron como ver un choque de trenes en cámara lenta. Se había asociado con su abogado para amenazar con litigios masivos contra cualquiera que se le opusiera, presentando quejas falsas ante el municipio, mientras intentaba pintarse a sí misma como la víctima ante los medios locales. Su estrategia mediática fracasó espectacularmente. El reportero que había contactado, pensando que estaba obteniendo una simple historia de «Asociación mantiene estándares comunitarios», comenzó a cavar más profundo cuando se dio cuenta del alcance de las quejas contra Brenda. La señora Chan proporcionó documentos traducidos que mostraban acoso sistemático a familias inmigrantes. 3 residentes diferentes compartieron grabaciones de declaraciones discriminatorias. Lo que comenzó como la vuelta de la victoria de relaciones públicas de Brenda se convirtió en una investigación de su abuso de poder. Mientras la atención de los medios crecía, yo trabajaba detrás de escena en algo mucho más significativo. Había presentado quejas formales ante la Fiscalía General del Estado sobre mala gestión financiera, presentado informes de denunciantes al SAT sobre ingresos no declarados y coordinado con la fiscal del condado Janet Martínez sobre posibles cargos de fraude. El momento era perfecto. Justo cuando Brenda intentaba intimidar a los residentes con amenazas legales, múltiples agencias de aplicación de la ley estaban abriendo investigaciones sobre sus actividades. Pero el movimiento más vengativo de Brenda apuntó a lo único que podía empujarme al límite: mi familia. La campaña de intimidación se expandió al acoso personal. Su novio Tomás comenzó a conducir lentamente por las casas de nuestros partidarios, tomando fotos y haciendo notas. Folletos anónimos aparecieron durante la noche afirmando que yo era un criminal peligroso. El punto de quiebre llegó cuando atacaron la salud de Sara. El estrés del acoso constante desencadenó un episodio médico menor que requirió una estancia hospitalaria nocturna para observación. Nada grave, gracias a Dios, pero ver a mi esposa, que ya había luchado contra el cáncer y ganado, luchar con la ansiedad causada por acosadores vecinales, me puso absolutamente furioso. Emma publicó una actualización emocional en Facebook sobre acosadores que enferman a mi mamá, y la respuesta de la comunidad fue abrumadora. Flores, guisados y tarjetas de apoyo inundaron nuestra casa. Vecinos, que se habían mantenido neutrales de repente, eligieron lados cuando vieron a una sobreviviente de cáncer siendo atacada. Fue entonces cuando Brenda cometió su error de relaciones públicas más catastrófico. Comentó en la publicación de Emma, culpando públicamente a Sara por crear drama innecesario y sugiriendo que las personas que no podían manejar los estándares comunitarios deberían mudarse a otro lugar. La captura de pantalla se volvió viral en grupos locales de Facebook en horas, cimentando su reputación como alguien que atacaría a una mujer enferma para mantener el poder. Su abogado abandonó el barco más rápido que las ratas, huyendo del Titanic. Gutiérrez y asociados retiraron la representación, citando diferencias irreconciliables, aunque todos sabían que en realidad se trataba de facturas impagas y responsabilidad ética. Brenda se encontró sin asesoría legal solo días antes de la Asamblea General que el señor Tobar había organizado para abordar problemas de gobernanza comunitaria. Mientras tanto, mi aliada sorpresa emergió de una fuente inesperada. La fiscal del condado Janet Martínez
La misma Janet que había sido mi compañera de estudio en la Facultad de Derecho hace 30 años, llamó para confirmar que se habían abierto múltiples investigaciones criminales. Marco, he estado revisando tu queja y esto es corrupción municipal de libro de texto, me dijo Janet. Malversación, fraude, violaciones de derechos civiles. Ella enfrenta cargos federales graves si la mitad de lo que has documentado es preciso. La Asamblea General estaba programada para el sábado por la tarde con la alcaldesa Jennifer Valdés moderando después de que la presión comunitaria hiciera políticamente imposible ignorar la situación. La estación de televisión local estaba cubriendo la historia como parte de su serie de investigación sobre abuso en asociaciones. Brenda planeaba hacer su última defensa con un abogado de segunda que había encontrado en las páginas amarillas. Pasé el viernes por la noche preparando mi presentación como si estuviera argumentando ante la Suprema Corte. Diapositivas de PowerPoint con evidencia financiera, documentos legales organizados para máximo impacto, citas de derecho constitucional traducidas para la comprensión de los laicos, y una línea de tiempo de violaciones que destruiría su credibilidad permanentemente. Sara coordinó una recepción compartida después de la reunión, convirtiendo nuestra resistencia en una celebración comunitaria. Emma creó el hashtag Haz Verdad en Los Álamos para la documentación en redes sociales. El señor Tovar organizó el estacionamiento y la accesibilidad para los residentes mayores. La señora Chan tradujo documentos clave, pero Brenda tenía una última carta que jugar. Había contratado a un investigador privado para buscar suciedad sobre mí, esperando encontrar algo que pudiera usar para el asesinato de carácter de último minuto. El investigador descubrió mis antecedentes judiciales, pero en lugar de darle municiones, me entregó la revelación dramática perfecta para la confrontación en la asamblea. El sábado por la tarde llegó con el tipo de aire fresco de otoño que hace que todo parezca posible. La casa club estaba zumbando con energía mientras los residentes entraban, creando una multitud que se derramaba más allá de la capacidad del edificio. La gente estaba presionada contra las paredes, sentada en los alféizares de las ventanas y estirando el cuello desde la puerta. El equipo de televisión local había llegado temprano. La alcaldesa Jennifer Valdés tomó su posición en el podio, mazo listo, luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Las implicaciones políticas de este lío eran obvias. Nadie quiere ser el alcalde que ignoró la corrupción comunitaria, especialmente durante un año electoral. Conté 127 residentes presentes. La fiscal Janet Martínez estaba parada silenciosamente en la fila de atrás. Brenda llegó con su abogado de oferta luciendo demacrada y desesperada. Se había ido. La presidenta segura de sí misma. Esta mujer parecía que no había dormido en semanas, su cabello generalmente perfecto despeinado. Damas y caballeros, comenzó la alcaldesa Valdés. Estamos aquí para abordar preocupaciones serias sobre la gobernanza en Residencial Los Álamos. Señorita Castillo, usted solicitó hablar primero. Brenda se acercó al podio como si caminara hacia su propia ejecución. Gracias, alcaldesa. Quiero que todos sepan que he sido víctima de una campaña de acoso coordinada. Ciertos residentes han utilizado tácticas de intimidación y abogados caros para evitar seguir las mismas reglas que se aplican a todos los demás. Su voz se quebró en abogados caros, y tuve que morderme la lengua. Estas personas, continuó, señalando vagamente hacia mi sección, afirman apoyar los valores comunitarios mientras socavan los estándares. Cuando terminó su divagación defensiva, la alcaldesa Valdés asintió hacia mí. Señor Torres, ha solicitado tiempo para responder. Me puse de pie, lentamente, llevando mi gruesa carpeta de evidencia como un fiscal acercándose al estrado. La habitación se quedó completamente en silencio. Gracias, alcaldesa. Antes de abordar las acusaciones de la señorita Castillo, creo que todos deberían entender exactamente con qué estamos tratando aquí. Abrí mi carpeta y saqué la primera prueba. Estados de cuenta bancarios que mostraban los pagos de jardinería a Tomás Mendoza. Durante los últimos 2 años, la asociación ha pagado 800,000 pesos a Jardinería Mendoza por consultas de emergencia.
El señor Mendoza es el novio de la señorita Castillo, cuya experiencia previa en jardinería consistía en cortar su propio césped. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La cara de Brenda se puso pálida como papel de impresora. Estos pagos fueron aprobados sin votos de la Junta, sin licitación competitiva y sin documentación adecuada. Esto no es mejora comunitaria, es malversación disfrazada de jardinería. Saqué la siguiente prueba. Capturas de MAE. Pantalla de publicaciones de Facebook. La señorita Castillo también ha participado en discriminación sistemática contra residentes basada en etnia y composición familiar. Brenda saltó, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Eso está sacado de contexto, no puedes simplemente... De hecho, puedo, dije con calma, porque la aplicación selectiva basada en raza o etnia viola las leyes federales. Y ya que mencionó abogados caros, permítame aclarar algo importante. Este era el momento que había estado esperando. No he contratado a ningún abogado, señorita Castillo, porque no lo necesito. Verá, no soy solo un jubilado tranquilo que arregla sistemas de riego. Hice una pausa, dejando que el silencio creciera. Soy Marco Antonio Torres y pasé 23 años como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, especializándome en derechos civiles y gobernanza municipal. Conozco la ley de condominios mejor que la mayoría de los abogados que afirman practicarla. La habitación estalló. Las cámaras destellaron, los residentes jadearon y Brenda parecía haber sido golpeada por un rayo. Su abogado de oferta ya estaba empacando su maletín. Lo que nos lleva al verdadero problema, continué. Mi voz llevando la autoridad de 2 décadas en el estrado. Esto no se trata de paneles solares o rampas. Se trata de derechos constitucionales y decencia humana básica. La señorita Castillo ha violado estatutos federales de malversación, leyes de derechos civiles y su deber fiduciario con esta comunidad. Janet Martínez dio un paso adelante. Soy la fiscal del condado Janet Martínez y puedo confirmar que múltiples investigaciones criminales están actualmente en curso basadas en la evidencia que el magistrado Torres ha proporcionado. El abogado de Brenda estaba a medio camino de la salida antes de que ella se diera cuenta de que la estaba abandonando. La multitud comenzó a pedir su destitución inmediata y la alcaldesa Valdés llamó a un voto de emergencia de no confianza. El recuento final, 119 votos a favor de la destitución, 8 en contra. El reinado de terror suburbano de Brenda Castillo había terminado oficialmente. Las secuelas del espectacular colapso público de Brenda se movieron más rápido que el fuego en pasto seco. En una semana, su licencia inmobiliaria fue suspendida. Se presentaron cargos penales por malversación y violaciones de derechos civiles, y la nueva junta interina votó para reembolsar cada multa falsa a los residentes afectados. El sonido de la justicia, siendo servida, nunca pasa de moda. Mis paneles solares y la rampa de accesibilidad fueron aprobados oficialmente de manera retroactiva. La compañía de seguros de la asociación pagó todos los honorarios legales y daños. Gutiérrez, Sandoval y asociados enfrentaron acciones disciplinarias del Colegio de Abogados. La salud de Sara floreció como la primavera una vez que el estrés del vecindario se evaporó. El aroma de su pan casero llenó nuestra cocina nuevamente mientras los vecinos comenzaban a pasar por café y conversación. Emma se convirtió en nuestra heroína activista local. Rex volvió a su rutina pacífica de perseguir ardillas. La transformación comunitaria fue pura magia. Cenas mensuales de traje reemplazaron las reuniones de confrontación. Los dumplings de la señora Chan se volvieron legendarios. El señor Tovar organizó noches de juegos. E incluso Roberto Hernández comenzó a pedir consejos de jardinería orgánica. Establecimos un jardín comunitario en terrenos previamente no utilizados, transformando el presupuesto de jardinería desperdiciado de Brenda en algo que realmente alimentaba a las familias. Los paneles solares comenzaron a aparecer en los techos de todo el vecindario. Pero la verdadera victoria se extendió mucho más allá de nuestro pequeño drama suburbano.
Establecí el Fondo de Educación de Derechos Constitucionales usando el dinero del acuerdo de nuestra demanda de derechos civiles. El fondo proporciona educación legal gratuita sobre derechos en asociaciones de vecinos. Sara coordinó programas de becas para estudiantes de derecho desfavorecidos. En cuanto a Brenda, se declaró culpable de cargos reducidos y evitó la prisión, pero pagó casi 2 millones de pesos en restitución y multas. Huyó a otro estado donde su reputación la precedía. 6 meses después, los valores de las propiedades en Residencial Los Álamos habían aumentado gracias a la armonía comunitaria y la revolución solar. Estos días, enseño a tiempo parcial en la Facultad de Derecho, mientras Sara se ha convertido en la embajadora no oficial de nuestro vecindario. Su rampa de accesibilidad sirve como centro de control para sesiones de planificación comunitaria. Recuerden esto, sus derechos constitucionales no desaparecen cuando compran una casa en una asociación de colonos. Las leyes de vivienda justa, las protecciones del debido proceso y la decencia humana básica aún se aplican, independientemente de lo que los tiranos con portapapeles puedan reclamar. Solo la semana pasada recibí una llamada de Guadalajara. Magistrado, están tratando de embargar nuestra casa por mostrar nuestra bandera cultural. Miré a Sara, quien sonrió con esa calidez alentadora que he amado durante décadas. La jubilación se acaba de poner más interesante.